Bueno, hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a trabajar con el texto de Bakhtin, la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, el contexto de François Rabelais. Este texto es del 41, recién se publicó en 1946, sí, es uno de los últimos de Bakhtin. Y acá fíjense que la tapa de la edición que manejamos tiene una imagen que es de Bruegel, que se llama El combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma, que es una pintura del siglo XVI, ¿no? Fíjense acá, ¿eh? Y acá tenemos una imagen del carnaval en la Edad Media. Eh, es importante que tengamos en cuenta porque eh, en el texto vamos a recorrer varias menciones acerca de la pintura, de la literatura, ¿no? Bueno, como para hacer la referencia de qué estamos hablando. En el caso que nos ocupa de Bakhtin, nosotros ya trabajamos con el texto de 1929, El marxismo y la filosofía del lenguaje, que fue atribuido a Voloshinov. Eh, y Bakhtin estuvo preso, tuvo problemas con Stalin, se lo acusó de participar de la Iglesia Ortodoxa rusa, y se lo mandó preso a la Siberia. Lo perdonaron, digamos, por su delicado estado de salud, pero se mantuvo preso durante muchos años. Eh, este texto que estamos leyendo es la tesis de doctorado de Bakhtin, ¿no? Que trató de defenderla en 1941, no pudo, bueno, finalmente no le dieron el doctorado por esta obra. Digo, y la historia de Bakhtin es interesante pensar lo que vimos de Foucault, ¿no? La verdad de la voluntad de saber, ¿no? Y la voluntad de verdad, cómo operan desde el poder, ¿no? Es decir, que Bakhtin no se le concedió su doctorado. Bien, en este texto dijimos que este texto se va a centrar en el contexto de Rabelais, va a trabajar con la literatura de Rabelais. Eh, acá eh, las cualidades, o sea, es un escritor francés, ¿sí? La cualidad principal, ¿sí? Que ve Bakhtin en Rabelais es su vínculo con las fuentes populares, ¿no? Trabaja con material que Bakhtin lo va a denominar popular, ¿no? Es decir, va a haber una presencia de determinadas cuestiones que tienen que ver con lo popular. La segunda característica de Rabelais es la resistencia a ajustarse a los cánones y reglas vigentes desde el siglo XVI. Es decir, que hay un elemento ahí de resistencia en Rabelais. Entonces acá tenemos por un lado la cuestión de las fuentes, por otro lado una cuestión particular que tiene que ver con resistir al canon. La tercera característica que señala son las imágenes rabelesianas, como enigmáticas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver también este texto de Bakhtin, es interesante pensarlo a la luz de los otros autores que vimos, ¿no? Eh, y digamos, está pensando en Rabelais como un exponente de lo que él va a llamar la cultura cómica popular, ¿no? Que es algo que no está suficientemente estudiado desde la perspectiva de Bakhtin. Entonces va a tomar a Rabelais como el portavoz de la cultura cómica popular. Como características generales de la cultura cómica popular de la Edad Media y del Renacimiento, en principio la figura del carnaval, ¿no? Hay una cultura caracterizada como carnavalesca, que se caracteriza por la presencia de fiestas públicas, ritos, cultos,
ritos y cultos cómicos, la presencia de bufones, o sea, toda una serie de elementos, incluso en la literatura, que tiene que ver con esta cultura carnavalesca, ¿no? Con el rol del humor. Por otro lado, esta cultura cómica tiene una unidad de estilo, ¿sí? Que permite hablar de cultura cómica popular, ¿no? En este periodo, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media y del Renacimiento. El tercer elemento es que, que todas estas formas de esta cultura carnavalesca, ¿no? Vinculada con la risa, se opone a la cultura oficial, al tono serio, religioso y feudal de la época. Es decir, que acá, digamos, tenemos una primera oposición entre las formas de la risa y, digamos, vinculadas a esta cultura carnavalesca, y por otro lado el tono serio, religioso y feudal de la época, ¿no? De la Edad Media y Renacimiento. La cultura popular, que ya dijimos, según Bakhtin, va a poder identificarse, digamos, ¿qué es lo que tiene de homogéneo? Bueno, en principio tiene tres formas, tres partes. Las formas y rituales del espectáculo, ¿sí? Sería una de las formas de manifestación, que va a incluir a los festejos carnavalescos, a las obras representadas en los espacios públicos, ¿sí? Todas estas formas preteatrales, ¿sí? Digamos, entonces acá tenemos estos festejos, que es importante como para pensarlos, tanto del carnaval como de obras cómicas, tiene que ver con el espacio público. En segundo lugar, las obras cómicas, pero verbales, ¿no? Partes de la literatura, no solamente. ¿Por qué? Porque, digamos, estas obras son de dos tipos: orales o escritas, ¿sí? Y se escriben en latín o en lengua vulgar. Entonces, el segundo componente de esta cultura popular son las obras cómicas verbales. Y en tercer lugar, la tercera característica que va a permitir hablar de una cultura popular homogénea, en cierto sentido, son las diversas formas y tipos del vocabulario familiar y grosero, ¿sí? Esto se trata de los insultos, toda la fraseología popular, los juramentos. Ahora vamos a ver más precisamente. Y vamos ahora a pasar a caracterizar cada una. Entonces tenemos estos tres componentes de la cultura popular cómica, y vamos a pasar a caracterizar al primero. El primero habíamos dicho que eran las formas rituales y del espectáculo. Estas formas, digamos, tienen que ver con los carnavales, con las fiestas religiosas, con fiestas agrícolas, ¿sí? Pero también con todas ceremonias y ritos presentes en la vida cotidiana. Es decir, que la risa en este momento histórico, en este periodo que analiza Bakhtin, tiene una fuerte presencia en la vida cotidiana. En segundo lugar, hay grandes diferencias entre estos tipos de formas rituales del espectáculo cómicas y las otras formas y las otras ceremonias oficiales, ¿sí? Que lo oficial tiene que ver con la iglesia o el estado feudal, ¿sí? Esta oposición tiene que ver no solamente con lo serio y lo jocoso, ¿no? Lo que tiene que ver con la risa o con la seriedad, sino con la visión del mundo, del hombre y de las relaciones humanas. Hay dos visiones del mundo ahí en cuestión. Por otra parte, las formas del espectáculo teatral se asemejan a los carnavales populares, de los que aparecen como asociados, forman parte. Entonces, por un lado tenemos esta presencia del carnaval y las fórmulas del espectáculo teatral fuertemente asociadas. Respecto del carnaval, ¿qué característica central aparece? Bueno, en principio
que en el carnaval se confunde la ficción, como podría ser la ficción teatral, y la vida misma. O sea, el carnaval confunde, se trata de la vida misma. El carnaval funde el límite entre lo real y la ficción, ¿sí? Es decir, es parte de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque los espectadores viven el carnaval. Es decir, no hay actores y espectadores, sino que todo el mundo participa del carnaval, se funden las... Esto después lo vamos, digamos, lo podemos pensar, este no límite entre el que mira y el que actúa, digamos, el carnaval es una fiesta que se vive, en ese sentido tiene un carácter universal, ¿sí? Tiene un carácter universal y por otra parte es un estado peculiar de ser en el mundo. Esta mirada del carnaval como acontecimiento, como una forma concreta de la vida, a esto vamos a ver, tiene que ver con el renacimiento y con la renovación, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con la generación. Después vamos a volver sobre esta idea. Entonces, seguimos con el carnaval. La presencia de bufones y payasos son los personajes característicos de la cultura de la Edad Media, de la cultura cómica de la Edad Media, digamos, y nunca dejaban ese papel. No volvemos a esta idea del carnaval. El carnaval no es un estado de ficción, sino que es un estado de la vida misma. Entonces, acá otra vez, con el rol del bufón o del payaso, que no es que es un trabajo o lo hacen, sino que tiene que ver con seguir siendo eso, digamos, ese rol, y ahí otra vez se borra la frontera entre la vida y el arte. Estos temas son interesantes para pensar después otras manifestaciones, ¿no? Digamos, todas las vanguardias artísticas van a pensar eso, ¿no? También la frontera entre la vida y el arte, porque en el arte se suspende la vida, ¿no? Digamos, en algún modo. Bueno, una de las características revolucionarias del carnaval justamente tienen que ver con eso, con esa disolución. El carnaval se vive. Respecto de los antecedentes del carnaval, también lo que va a señalar Bakhtin es que la risa es algo que viene de la antigüedad. Este elemento, ¿sí?, viene de la antigüedad. Es decir, que la presencia de la risa en las fiestas de la Edad Media y el Renacimiento, digamos, vienen de la tradición de la antigüedad. Ahora igual vamos a ver esas diferencias, ¿no? Pero en principio tienen ese antecedente. Por otro lado, ¿sí?, estas fiestas tienen una relación profunda con el tiempo, ¿sí? Y acá volvemos, vieron que habíamos dicho antes que lo que tenía que ver con la resurrección, con la renovación. Bueno, esta fiesta, el carnaval y las fiestas populares, lo que hacen es trabajar con esta idea, digamos, hay como un continuum, no aparece separado la muerte de la vida, por eso resurrección, renovación, ¿no? Esta idea, una relación profunda con el tiempo, no parecen como dos cuestiones separadas, sino como parte del mismo ciclo. La segunda vida del pueblo, ¿no? Es decir, acá aparece esta idea de resurrección, de renovación, ¿no? Fíjense que temporalmente, dice Bakhtin, penetraba en el reino utópico de la universalidad, de la libertad, de la igualdad y de la abundancia. Ahora, esta idea es vivir la universalidad, vivir la igualdad,
vivir la libertad y vivir la abundancia. La fiesta implica eso. Fíjense la diferencia de lo que es el carnaval, en el que los sujetos viven, experimentan la igualdad, a nosotros, por ejemplo, ver una película, ver una obra de teatro, ¿no? Ahí es ficción y lo que hacemos es catarsis, ¿no? Después podemos volver a pensar esto, pero vayan pensándolo. Y lo que permite el carnaval es vivirlo, no como espectador, sino como protagonista, ¿sí? En cambio, digamos, en las fiestas oficiales que habíamos dicho que tenían que ver con la iglesia, con el Estado, no sacan al pueblo del orden existente, ¿sí? O sea, no tienen que ver con esta segunda vida, con esta renovación, con esta resurrección, sino que el objetivo de la fiesta oficial es consagrar, sancionar, fortificar el régimen vigente. Es decir, no cuestionar, no subvertir, sino consagrar, sancionar. Bueno, podemos pensar en qué significa una fiesta oficial, ¿no? Incluso en nuestros días, ¿no? Para ver el carácter revolucionario, disruptivo que va a haber Bakhtin en este tipo de celebraciones. Bueno, entonces acá, digamos, por un lado las fiestas oficiales, ¿qué pasa? Digamos, tanto dijimos de la iglesia, del Estado feudal, hay distinciones jerárquicas y se consagra la desigualdad. Hay una consagración de la desigualdad como algo, digamos, que debe preservarse. En cambio, en el carnaval hay un contacto libre, familiar, todos son iguales y hay una liberación de las reglas y de las formas y de las normas de conducta. Señala, vamos a profundizar un poco más, va a decir Bakhtin que la fiesta oficial va a mirar hacia atrás, hacia el pasado, ¿para qué? Para consagrar el orden social presente, es decir, la fiesta como consagración de ese orden social, y esto, la idea, que hace que se consagre la estabilidad, la inmutabilidad y la perennidad de las reglas que regían el mundo. Es decir, esto es así y debe ser así por siempre. Fíjense, lo estable, lo que no cambia, ¿sí? ¿Qué era cuáles son estos valores que deben conservarse en estas fiestas oficiales? Bueno, las jerarquías sociales, las normas, los tabúes religiosos, ¿sí? Entonces esta verdad dominante aparece como algo eterno, que no cambia, que nunca va a morir, ¿sí? En cambio, el carnaval, esta idea del carnaval, aparece la idea de una liberación, que bien transitoria, ¿sí? Que triunfa, pero hay una abolición provisional de las relaciones jerárquicas, de los privilegios, de las reglas, hay una violación, ¿sí? Es decir, ¿qué muestra el carnaval? Muestra, digamos, el orden existente como algo incompleto, inacabado, imperfecto, ¿sí? Que puede modificarse a partir de este juego de la inversión y de la vivencia, porque recuerden que acá se experimenta, se vivencia la ruptura del orden social. Entonces ahí aparece ese orden social como algo incompleto, inacabado, imperfecto. Entonces, por otro lado, es importante pensar el lugar público, ¿no? En la plaza pública aparecen estas formas especiales del lenguaje, formas del cuerpo, que no están reguladas y que lo que hacen es abolir toda la distancia entre los individuos, liberados en esta instancia de las normas que regulan el uso de la lengua, el uso de la etiqueta, el uso de las reglas de conducta. Respecto de esta lengua carnavalesca que nombramos, ponen en escena la relatividad de las verdades y las autoridades dominantes.
¿Por qué ponen en escena? Porque ahora el que dice es otro. Al invertirse las jerarquías, se habilitan nuevos decires. eh, Cualquier sujeto puede decir cualquier cosa. Entonces se pone en evidencia estas situaciones de poder y con eso la relatividad de las verdades y de las autoridades. Aparece una lógica de las cosas al revés y lo contradictorio. ¿eh? ¿Qué pasa cuando esta idea de lo contradictorio, del juego, fíjense lo que dice, la permutación constante entre lo alto y lo bajo, esta idea de la rueda nos permite pensar que lo que es así puede no serlo, el que está abajo puede estar arriba, como instaura una nueva forma de pensar, que relativiza esta idea de un orden establecido para siempre, ¿no? Entonces, estas formas de la parodia, de la inversión, de la degradación, de la profanación, es revolucionaria ¿en qué sentido? En que permite pensar que este orden establecido digamos que el poder es así, pero puede no dejar de serlo, por ejemplo, ¿sí? Esta lengua carnavalesca, cuestionadora, contradictoria, que muestra la relatividad de la verdad, es la que es empleada desde la perspectiva de Bakhtin por Erasmo, por Shakespeare, por Cervantes, por Lope de Vega, por Rabelais. ¿Qué pasa con el humor carnavalesco, ¿no? Acá, digamos, fíjense que va analizando los diversos aspectos que aparecen en este carnaval. El humor es patrimonio del pueblo. Acuérdense que hablamos de algo universal. Es universal, entonces en tanto es universal, es un patrimonio del pueblo, ¿sí? Es general. Y al ser universal contiene todas las cosas y a la gente, ¿sí? Entonces, este humor hace que el mundo entero sea cómico, sea percibido como cómico. Y este aspecto del humor muestra el alegre relativismo, el relativismo de todas las cosas. Y fíjense que todo lo que tiene que ver con el poder, que vimos desde Foucault, ¿no? Con Barthes, con Foucault, tenía que ver con lo estable, lo estable, lo que no puede modificarse, con la perfección, con la completitud. Entonces acá el carnaval, esta idea del humor, este lenguaje particular, es justamente lo que muestra es el relativismo, ¿sí? Y esta risa de este humor específico es una risa ambivalente. ¿Por qué? Porque es una risa alegre, pero también burlona y sarcástica. Niega y afirma las dos cosas, amortaja y resucita. Entonces, fíjense esta idea de ambigüedad, ¿no? Que es digamos, la característica central y es lo revolucionario del carnaval desde la perspectiva bakhtiniana, ¿no? Porque esa ambivalencia que afirma y niega, que la vida y la muerte, ¿no? Estas dos cuestiones que constantemente se rozan, este ciclo, ¿no? Que se festeja en la resurrección y la vida, esta rueda. Esta rueda permite pensar que que todo lo que un orden establecido puede cambiarse, básicamente. Eso es lo peligroso de esta potencia, esta cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, que muestra la relatividad del poder.
en la lógica establece que esto que está puede cambiar. ¿eh? Y es peligroso para quién esta idea de cambio, para el poder. Entonces, esta risa escarnece a los mismos burladores, es decir, el pueblo no se excluye a sí mismo de este mundo, el pueblo participa. Entonces, en este participamos todos, ¿sí? Este pueblo también se siente incompleto y también renace, no es que el pueblo está fuera. Entonces hay una suspensión de las jerarquías y todo ese mundo aparece como incompleto, como ambiguo y como, digamos, sujeto a ese cambio. ¿Sí? Fíjense que esta potencia del carnaval tiene que ver con eso, ¿no? Con esta potencialidad de subversión revolucionaria. Lo que va a marcar Bakhtin es que con el surgimiento de las clases sociales y de la burguesía, esto, lo cómico va a pasar a lo no oficial. ¿Sí? Vamos a ver después ese pasaje. Bueno, en segundo lugar, las obras cómicas, dijimos, bueno, en primer lugar las fiestas, ¿no? En segundo lugar, las obras cómicas, verbales, en latín y en lengua vulgar. ¿Qué características tenía la literatura cómica en latín? Bueno, en principio eran paródicas o semiparódicas. ¿Y qué se parodia? Bueno, se parodian los evangélicos, se parodia el método científico, se parodia la gramática latina. Entonces fíjense que se parodia todo lo que tiene que ver con el saber, con la autoridad. Y ahí, digamos, ¿quiénes escribían estas parodias? Y sujetos que tenían que ser instruidos, ¿no? Y ven que dice Bakhtin en muchos casos muy instruidos. Entonces, estos ecos, esta risa del carnaval público, que ponía en cuestión, que digamos jerarquiza y ve, aparece también, es un eco que aparece en los monasterios, en las universidades y en los colegios también, ¿no? Porque justamente quienes escribían estas obras cómicas paródicas en latín eran integrantes de esos espacios. Y por otro lado, la literatura cómica en lengua vulgar, la lengua vulgar era el latín vulgar, que usaba el público, las clases populares, y ahí aparecían las parodias sacras, las parodias religiosas o las epopeyas, que las epopeyas se van a burlar, van a escarnecer el régimen feudal y sus epopeyas heroicas. Las epopeyas heroicas, bueno, tenemos las epopeyas, digamos, los relatos de caballería, ¿sí? El Roland francés, el Cid, bueno, digamos, que justamente lo que hacían era ensalzar ese orden feudal. Las epopeyas paródicas lo que van a hacer justamente estas novelas de caballerías paródicas, por el Quijote, ¿sí? Van a burlarse, van a hacer humor a partir de este descentramiento. Y en tercer lugar, lo que va a señalar Bakhtin son los fenómenos específicos del vocabulario familiar y público, ¿no? Fenómenos y géneros, ¿no? Y va a hablar de nuevas formas lingüísticas que tienen que ver con cambios de sentido, algunas tienen que ver con el tratamiento, con el uso de el epíteto, viene, digamos, es una forma heredada de la literatura griega. El epíteto es un calificativo, un adjetivo calificativo,
una forma de nombrar, de llamar a los sujetos. Bueno, el epíteto injurioso es una forma de llamar. Nosotros heredamos este epíteto injurioso, ¿sí? Que adquiere un sentido afectuoso, por ejemplo, cuando le decimos a alguien, ¿qué haces, puto? Esa forma es el epíteto injurioso con sentido afectuoso que sigue, digamos, todo esto lo podemos repensar, qué formas perviven en nuestra cultura popular, y también, bueno, si siguen conservando o no esto de revolucionario, ¿no? Bueno, la cuestión, el gesto carnavalesco, ¿no? Lo que tiene que ver con el cuerpo, con el palmotear, ¿sí? Romper con el tabú y las groserías, ¿no? Dirigidas a las divinidades, ¿no? Eh, o sea, acá esta tercera forma trata con las cuestiones lingüísticas particulares. No solo dijimos lingüísticas, sino también formas de tratamiento del otro y formas incluye los gestos y cuestiones corporales. Bien, un tercer elemento que me interesa señalar es el rol de la máscara, ¿no? De la máscara en la Edad Media y el Renacimiento. La máscara lo que va a hacer, digamos, no va a ocultar, porque digamos lo que va a ver a Bakhtin, va a ver cómo, digamos, la Edad Media y el Renacimiento se apropia de formas que estaban presentes, pero con otro sentido en la antigüedad, o sea, va a diferenciar mucho de lo clásico. ¿Por qué? Porque lo clásico tiene que ver con una estabilización desde el poder, que ahora vamos a ver más adelante. Entonces, la Edad Media y el Renacimiento es un momento en el que van a aparecer estas características que luego, en el siglo XIX, con el romanticismo, van a cambiar profundamente. Por más que algunas formas pervivan, van a cambiar. Uno de los cambios va a ser en la máscara. ¿Por qué? Porque la máscara, digamos, en la Edad Media, en el Renacimiento, expresa alegría y expresa la sucesión, la reencarnación, la negación de la identidad. Este elemento es importante para pensar el tema de la identidad en la lengua fascista de Barthes, ¿no? Podríamos ver una asociación ahí. Fíjense que la máscara lo que va a trabajar, va a negar la identidad y el sentido único, ¿no? Y va a negar la autoidentificación y la coincidencia consigo misma. ¿Por qué? Porque nos permite ser otro, ¿no? Pero ese otro no como falso, no ocultando una cuestión identitaria, sino multiplicando los sentidos, ¿no? Ahí la idea de metamorfosis, de transferencia, de cambio, de ridiculización, el tema del sobrenombre, ¿sí? Entonces ahí hay un juego entre la realidad, ¿sí? Y la imagen individual, ¿no? Y acá otra vez se rompe, se borra esa frontera entre arte y vida, ¿sí? No va a ser la misma máscara que va a venir luego en el romanticismo y que heredamos hoy, que la máscara que encubre, ¿no? Con ese matiz de negro, ¿no? Digamos, negativo, ¿no? Es algo que encubre, es algo oscuro, ¿no? Enmascarar, ¿no? Bien. Vamos a ir a ver precisamente qué es lo que ve Bakhtin en la escritura de Rabelais de modo particular. Bueno, en principio va a focalizar en estas imágenes del cuerpo, de la bebida, de las necesidades naturales, de la vida sexual. Estas imágenes están exageradas, va a decir, hipertrofiadas. Y esto va a ser una herencia de la cultura cómica popular. ¿Sí? A este movimiento lo va a llamar realismo grotesco. Todas estas características que vimos tienen que ver con el realismo grotesco. El segundo, este principio de la vida material, acá acuérdense que venimos, ¿no?, del marxismo, ¿no?
la vida material y corporal, el cuerpo, que luego va a pasar a ser lo malo, lo oculto, lo sucio, lo feo, acá aparece como algo del orden de lo natural, porque la vida y la muerte, lo lindo y lo feo, están en ese ciclo. Entonces, este principio material y corporal es percibido como universal, como algo cósmico, y algo que se renueva, ¿no?, constantemente, ¿sí? Entonces, la abundancia y la universalidad determinan el carácter alegre y festivo de las imágenes que aparecen. Entonces, el cuerpo, la vida material, la abundancia, como algo que entonces es natural que las clases populares aspiren a la abundancia, porque es una parte del ciclo de vida. Entonces, este realismo grotesco es la degradación, se transforma al plano material y corporal lo elevado. Es decir, ¿qué pasa con eso elevado, el mundo de las ideas y de lo abstracto? Vuelve en forma material, al plano material y a lo corporal. Son los dos uno. La risa degrada eso ideal y lo materializa. Esos dos son uno. No quedan separados por un abismo. La alta cultura y lo bajo, lo lindo y lo feo, lo sucio y lo limpio. Si vamos a seguir, ¿no? Entonces, la tumba, la idea de la muerte del cuerpo, da lugar a un nuevo nacimiento. Entonces, el cuerpo, esto material, no es algo negativo. ¿Por qué? Porque da lugar a lo positivo y regenerador. En este sentido es ambivalente esta risa. Esto es lo que recupera Rabelais de lo cómico en la Edad Media y en el Renacimiento. El realismo grotesco tiene esa potencia, que es la ambivalencia, ¿sí? Entonces, esta parodia medieval se basa en esta concepción grotesca del cuerpo, ¿sí? ¿Qué elementos lingüísticos van a aparecer? Bueno, las groserías, las imprecaciones, juramentos, ¿sí? Todas formas de degradación, pero al mismo tiempo de reconciliación con esa tierra. Y luego esa ambivalencia, porque esto no es lo malo, sino que es una forma que luego que tiene su propia potencia. Yo acá les preparé, porque Bakhtin muestra que esta cuestión que va a aparecer en la Edad Media y el Renacimiento, con el cuerpo, este trabajo del cuerpo como el cuerpo con lo degradado, con lo exagerado, ¿sí? Esto aparece en la Edad Media, pero en la Antigüedad no es borrado. Aparecía en formas preantiguas. Una de estas formas preantiguas son estas estatuillas griegas. Fíjense que trabajan ahí. Lo que va a decir Bakhtin es que esta idea de este grotesco realista trabaja con la vida y la muerte. Entonces aparece, fíjense, el embarazo y la vejez. Ese cuerpo es un cuerpo degradado. En la estilización de la antigüedad clásica, el cuerpo clásico es joven, aparece alejado de los límites del nacimiento y de la muerte. Es un cuerpo aislado, individualizado, finalizado, en ese sentido, perfecto, en el sentido determinado, perfecto en el sentido determinado, pero también esta idea de está alejado, es el cuerpo que está alejado del nacimiento y de la muerte. Bueno, justamente el cuerpo
de el grotesco. Grotesco viene de gruta, del primer arte que aparece, el arte de la gruta. Entonces el grotesco justamente tiene que ver con eso, con trabajar con los límites. ¿Por qué? Porque hay un continuum y hay una rueda, arriba, abajo, nacimiento, muerte. Pensar esto, ¿qué implica? Que no vamos a aceptar un orden establecido. Bueno, y acá tenemos estos ejemplos, ¿no? Otro ejemplo, vieron que nosotros vimos al comienzo la pintura de Bruegel. Bueno, este es un ejemplo de otro pintor flamenco, también. Acá estamos en el siglo XVI. Y fíjense el cuerpo social, acá no hay cuerpos individuales, sino que hay el cuerpo no termina, es un cuerpo, digamos, que aparece vinculado a otro cuerpo. Esta idea de indeterminación de ese cuerpo. Es un cuerpo que aparece, digamos, fuera de lugar. Bueno, esto vean después, porque esto es un tríptico, ¿sí? Me interesa que vean los trípticos del Bosco, se llama este pintor, Hieronymus Bosch, para bueno, ver cómo aparece tematizado, pero digamos, más que nada la presencia de este cuerpo, ¿no? Orgiástico, ¿no? Comunitario sería. Acá tenemos otra obra también del mismo autor que se llama El carro de heno, ¿no? Y fíjense estos cuerpos también. Acá aparecen, digamos, ya no aparece el desnudo, pero aparece una crítica muy fuerte a la miseria, ¿no? A la tacañería. Bueno, esto, fíjense qué es lo que ven ustedes acá. Bien. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, va a decir Bakhtin, vamos a asistir a un proceso, digamos ya casi cuando estamos entrando al romanticismo, vamos a asistir a un proceso de reducción, falsificación y empobrecimiento de estas formas de los ritos y de los espectáculos populares. Se va a estatizar la vida festiva, es decir, esta vida popular va a ser propiedad del Estado. Ahí como cambian y se van a conformar los Estado-Nación, el Estado-Nación, es decir, del feudalismo vamos a pasar al Estado-Nación, a otras formas de poder. También se va a estatizar esta vida festiva. Y esta fiesta, por un lado, va a quedar regulada por el Estado y otra fiesta va a quedar en lo cotidiano, pero digamos ya en el ámbito privado, en la esfera doméstica, en la esfera popular. Este pasaje de la fiesta popular lo podemos pensar, es lo mismo que pasa en las lenguas, cuando pensamos lo lingüístico. ¿Por qué cuando pensamos lo lingüístico? Porque en el estado feudal, el señor feudal cobra los tributos y no necesita que ese pueblo hable una misma lengua, no importaba. Pero con un Estado, el Estado necesita que imponer una sola lengua. ¿Para qué? Para imponer los valores del Estado-Nación y para convertir a ese pueblo en ciudadano. Para eso necesita imponer una lengua. Entonces, lo mismo que pasa con estas fiestas populares que quedan relegadas al ámbito familiar, las lenguas también. Las lenguas pasan al espacio privado, a hablarse en las casas. Y ahí con el desarrollo de la educación, el desarrollo comienzan los procesos de alfabetización, se impone la lengua del Estado. Lo que va a decir Bakhtin es que esta cosmovisión carnavalesca y este sistema de imágenes grotescas siguen viviendo y se siguen transmitiendo, pero ya no se viven, sino que van a quedar presentes en la tradición literaria, sobre todo en la tradición literaria del Renacimiento.
¿Cuáles son las funciones políticas, ¿no? Digamos, recordemos que lo que le interesa a Bakhtin es ver, digamos, esa potencialidad de lo popular. Eh, ¿Cuáles son estas funciones de ese grotesco carnavalesco? Bueno, que iluminan la osadía inventiva. ¿Por qué? Porque somos osados, porque cuando experimentamos el carnaval eh, podemos ser otro, podemos inventar, podemos osar cosas, digamos, puedo tener otras palabras que no estaban destinadas a mí, ¿sí? Permite asociar elementos heterogéneos, nos da creatividad. ¿Por qué? Porque del mismo modo que yo experimento ese cambio, del mismo modo voy a poder asociar elementos heterogéneos, voy a ser creativo, digamos, y voy a tender a cuestionar el orden establecido. ¿Por qué? Porque voy a aproximar lo que está lejano. Entonces, eso que está allá arriba lo voy a bajar y lo voy a subir, lo bajo y voy a bajar lo que está arriba, por ejemplo. Es absolutamente revolucionario en este sentido. Fíjense, el grotesco ayuda a librarnos de las ideas convencionales sobre el mundo, de los elementos banales, de los elementos habituales. Permite mirar con nuevos ojos el universo. ¿Por qué? Porque vemos que todo es relativo. La muerte engendra también la vida, y si yo veo ese ciclo, yo puedo aspirar a la abundancia. ¿Y qué quiere decir? Que quiero cambiar el orden establecido. Entonces, fíjense, la consecuencia es, permite comprender la posibilidad de un orden distinto del mundo. Yo acá les quería contar el texto de instrucciones para dar cuerda a un reloj de Cortázar. Bueno, este cuento breve de Cortázar, justamente con qué trabaja, con lo opuesto, ¿no? Con lo opuesto. Digamos, primero, instrucciones para dar cuerda a un reloj. Nadie necesita instrucciones para dar cuerda a un reloj. Entonces, escribir instrucciones para algo que nadie necesita nos hace entrar en un plano de la inversión. ¿Y qué dice Cortázar? Bueno, Cortázar dice que cuando a nosotros nos regalan un reloj, el reloj no es nuestro regalo, sino que nosotros somos regalados al reloj. Nosotros somos el regalo para el reloj. ¿Por qué? Porque el reloj hace que nos controla, porque tenemos que controlar el tiempo y empezamos a partir de tener como propiedad del reloj, somos propiedad del reloj. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarlo de que no los roben, porque tenemos que compararnos con otros que tienen otros relojes, y estar pendientes del tiempo de los otros relojes, ¿sí? Entonces hay una inversión y los regalados somos nosotros, ¿no? A partir de pasamos a ser propiedad y estamos bajo control del reloj. Bueno, pensar esta inversión hace ¿cuál es la consecuencia? Un orden distinto, poder pensar un orden distinto del mundo, ¿sí? Fíjense que el ejemplo que les di está en la literatura. Bueno, habría que pensar este grotesco carnavalesco en dónde pervive, ¿no? En qué otras formas pervive. Bueno, en principio les pido que lean el texto de Bakhtin, ¿sí? Si quieren ver estos cuerpos, digamos, cómo cambia el cuerpo, vean alguna obra, pongan en Google imágenes y vean obras del arte clásico, de la antigüedad clásica. Entonces ahí vamos a ver cómo ese cuerpo, esta idea del cuerpo perfecto, aislado, no es un cuerpo que desborda, que trasciende, imperfecto, sujeto al cambio, ¿no? A esta idea. Y fíjense que el cuerpo en el romanticismo, lo que va a decir Bakhtin, es que va a representar la soledad. Ya no va a estar este cuerpo colectivo que no tiene una frontera,
Incluso tenemos que ver ese espacio público, cómo aparece, ¿no? Podemos ver ese cuerpo caótico, ¿no? En cierto modo. Bueno, nos encontramos entonces en la clase de consulta y seguimos. Buena semana.